Hola jóvenes, ¿cómo están? El tema que nos convoca hoy día son las ondas. Vamos a comenzar con la primera unidad. Lo que vimos antes, recuerden, era una contextualización. Y como ya hicimos la primera clase, vamos a definir una onda. La onda es una propagación de una perturbación. Entonces, si un medio está quieto, o como yo lo dije en clase, en situación de equilibrio, si algo lo perturba, entonces esa perturbación se transmite de partícula en partícula, o ya vamos a ver otro caso que son las ondas electromagnéticas. Entonces es una transmisión de la energía. Si ocurre una perturbación en un medio, entonces esa perturbación se transmite y avanza y se transmite la energía. Por ejemplo, como ya hemos visto varias veces, perturbando el agua, se produce en un punto específico, se produce una onda. Ahora esa onda se propaga hacia el exterior de donde cayó la gotita, que sería hacia afuera. ¿Sí? Entonces esa es la dirección de la propagación de la perturbación y hacia donde se propaga la energía. Otro caso que vemos aquí es una onda producida por la vibración. Esto está vibrando y está haciendo que esta cuerda vibre y que se formen ondas. Como podemos apreciar aquí, son dos tipos distintos de onda y ya vamos a ver cuáles diferencias hay entre una onda y otras ondas. Esta última, la energía se propaga hacia allá porque la vibración ocurre aquí y esta vibración se transmite hacia allá. Entonces la transmisión de energía es hacia la derecha en este caso. Este tema de la transmisión y de la propagación de la perturbación es súper importante para definir las ondas y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo clasificamos una onda? La podemos clasificar por el medio en que se propagan, la podemos clasificar por la dirección en donde vibran, la podemos clasificar por la extensión del medio, entonces se pueden propagar en medios más extensos que otros, y la podemos clasificar como la periodicidad que tiene la onda, o sea, si es periódica o no, si se vuelve a repetir o no se vuelve a repetir, si se vuelve a repetir, de qué forma. Si nosotros queremos clasificar una onda por su medio de propagación, entonces existen dos medios de propagación de las ondas. Podemos clasificarlas en ondas que se transmiten a través de un medio material, o sea, de moléculas, de átomos, que se llaman ondas mecánicas. En algunos ejemplos de estas ondas mecánicas está, por ejemplo, las ondas sísmicas, el sonido. El sonido es una onda mecánica. Nosotros cuando hablamos hacemos vibrar las moléculas del aire y esa vibración llega a oídos de otra persona que lo interpreta y lo asocia a un sonido. Y como ya hemos visto desde el comienzo, ondas en el agua. Entonces las ondas mecánicas se transmiten por un medio material, por átomos, por moléculas, por elementos. Otro tipo de ondas que no vamos a adundar mucho en esto en la unidad, ya que no conocemos bien cómo funciona la electricidad en el magnetismo, son las ondas electromagnéticas, pero a pesar de que nosotros no conocemos cómo funciona la electricidad y el magnetismo, sí usamos a diario muchos elementos electromagnéticos, magnéticos y eléctricos que producen ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las ondas del microondas son dos ondas electromagnéticas, las ondas de la radio, la luz del sol es una onda electromagnética, y lo que tiene que quedar claro es que estas ondas electromagnéticas no son materia, no son moléculas, no son átomos, sino que son simplemente propagación de campos magnéticos y eléctricos, que no vamos a ahondar más en eso, pero que sí sabemos que existen. Otra forma de que nosotros clasifiquemos la onda es la dirección en la que vibra, porque puede vibrar, como vimos, en diferentes direcciones. Existen ondas longitudinales, en donde la vibración tiene la misma dirección que la propagación. Vamos a ver esto ahora. Entonces, por ejemplo, en esa onda, la perturbación ocurre aquí, y esa perturbación se transmite hacia allá. Hacia allá se transmite la energía, se transmite la perturbación, y la vibración de cada elemento también es en esa misma dirección. Así que esto se llama onda longitudinal. Así que la propagación va en ese sentido y la vibración va en ese mismo sentido. Otra clasificación son las ondas transversales. Las ondas transversales
La vibración es perpendicular a la dirección de propagación. Por ejemplo, acá. La propagación va hacia allá, la energía se propaga hacia allá porque la molécula de aquí hace que la de allá se mueva, entonces la energía se propaga hacia allá. Pero la vibración es en otro sentido, en un sentido perpendicular. Así que la propagación no tiene el mismo sentido que la vibración. A esto se le llaman ondas transversales. Otra forma de clasificar, como vimos anteriormente, las ondas es qué extensión tiene el medio en donde se transmite. Pueden ser estacionarias, o sea, que esté quieta, como vimos en el ejemplo de la cuerda. La cuerda solo puede vibrar aquí, no puede salir a vibrar hacia afuera. Por eso esto es una onda estacionaria, está aquí, solo aquí en este espacio. El pulso del que se habla aquí es cada oscilación de la propagación, entonces el pulso se queda aquí, no avanza. Otro tipo de onda clasificada por extensión del medio son las ondas viajeras, que estas son las ondas que generalmente nosotros vemos, que es lo que pasa con el agua, lo que pasa con el sonido, que se propagan desde una fuente y no vuelven al lugar de su fuente, sino que se pierden en el espacio. Otra forma de clasificar las ondas es por su periodicidad, es decir, si se repiten o no se repiten los patrones de la onda. Tenemos las ondas periódicas, que son las que nosotros vamos a analizar, que es que entre un pulso y otro, entre un ciclo y otro de la onda, hay un valor constante de tiempo o un periodo. Existe periodicidad, se repite. Y las ondas no periódicas son aquellas en donde la onda no se repite, los pulsos no se repiten, y esas ondas nosotros no las vamos a analizar porque son muy complicadas de analizar. Así que solamente vamos a analizar las ondas que son periódicas. Otra clasificación que no nombramos al principio sería la dirección de la propagación. Por ejemplo, una onda puede propagarse solamente en una dirección, como vimos acá, en donde se propaga en esta línea. La dirección de propagación es solamente en esta línea. Puede propagarse en dos dimensiones, puede ser bidimensional, que es que se propague en un plano. Por ejemplo, la gota de agua, la dirección se propaga, la energía se propaga en el plano. O también podemos tener una onda tridimensional, que se propaga en todo el espacio, como es el caso del sonido cuando hablamos. Esa vibración va hacia todos lados, en tres dimensiones. La escucha alguien que está abajo de nosotros, la escucha alguien que está delante de nosotros, la escucha alguien que está a un lado de nosotros. Se propaga en tres dimensiones, que gráficamente es difícil de hacer, pero encontré algo que sirve, que sería algo así. Esa sería la vibración de las moléculas, por ejemplo, del aire cuando uno habla, si uno estuviera hablando desde aquí del centro. Todo esto forma parte de cómo describimos nosotros una onda cuando la vemos. Ahora, lo que nos toca a nosotros como ciencia es ir un poco más allá y describir matemáticamente cómo funciona una onda. Para eso vamos a ver qué magnitudes físicas hay en una onda. Existen tres tipos de magnitudes físicas que nosotros podemos medir en cualquier cosa, básicamente en un principio, en física, que es, podemos medir distancia, podemos medir tiempos, y la combinación de ambas, que sería las velocidades, aceleraciones. Vamos a definir primero las magnitudes que son de longitud, las magnitudes que podemos medir distancia en una onda. Todo esto, recuerden, vamos a trabajarlo para ondas periódicas. Los elementos espaciales de una onda son aquellas distancias que nosotros podemos medir en una onda. La onda la vamos a representar siempre así, sea cual sea su dirección de vibración, la vamos a siempre representar así. Esta va a ser la representación matemática de una onda. El primer elemento que nosotros podemos medir en una onda es la amplitud, que es la distancia entre la posición de equilibrio, que es como si no estuviera perturbado el medio, a el máximo de perturbación, a el máximo de desplazamiento que hay en la vibración. Y podemos medir la longitud de onda, que es la distancia que hay entre un ciclo y otro de la onda. ¿Cuándo se cumple un ciclo? Por ejemplo, aquí en todo esto
toda esta distancia se cumple un ciclo, la onda cumple un ciclo. Bajó, subió, bajó. En toda esta distancia la onda cumple un ciclo, bajó y subió y llegó aquí. Entonces si nosotros pudiéramos sacar un elemento de la onda, cortarla, si nosotros cortáramos este elemento de longitud de onda y lo pegáramos uno al lado de otro, nos daría la onda. Esa es la idea, es como la unidad fundamental de distancia de la onda. Podemos medirlo ahí, podemos medirlo acá, como ya dije, podemos medirlo ahí. La longitud de onda en una onda periódica no cambia. Todas estas distancias, recordemos la distancia nosotros las medimos en el Sistema Internacional en metros. Así que estas distancias son medidas generalmente en metros, sino en otros que después nosotros podemos transformarlos a metros también. Elementos temporales de una onda. Entonces, ¿cómo medimos el tiempo de las ondas? ¿Qué tiempos medimos en una onda? Podemos medir dos tiempos. El primero, el periodo, que es el tiempo que hay entre dos puntos consecutivos. O sea, el periodo es el tiempo que demora en hacer un ciclo, en recorrer una longitud de onda. Ese es el periodo, tiempo que se demora en hacer un ciclo. Y la frecuencia, que es cuántos ciclos hay por unidad de tiempo. Es decir, si la onda hace 3 vibraciones en un segundo, entonces la frecuencia sería de 3. Hace 3 en un segundo. La frecuencia se mide en Hertz, que es la unidad del Sistema Internacional, que es 1 dividido segundo. Y obviamente el periodo, que es un tiempo, se mide en segundos en el Sistema Internacional. Y estos dos elementos se pueden relacionar matemáticamente como la frecuencia es igual a 1 dividido el periodo, o el periodo es igual a 1 dividido frecuencia, que si se dan cuenta estas dos ecuaciones son la misma, solo que pasamos multiplicando el t para acá y el f dividiendo para allá. Por último, la última magnitud física que podemos medir o analizar en una onda es la mezcla de lo temporal con la distancia, que es la velocidad, la rapidez. La velocidad, si nosotros queremos ver un ejemplo, yo tengo, hasta ahora hemos visto la longitud de onda, que es la distancia en que la onda hace un ciclo, y tenemos el periodo, que es el tiempo que se demora en hacer ese ciclo. Entonces, si yo tengo la distancia y el tiempo, puedo calcular la velocidad. Así que la velocidad es cuánto recorro yo en un ciclo dividido cuánto me demoro yo en ese ciclo, que es la longitud de onda y el periodo. En cuánto tiempo recorro una longitud de onda, eso me da la velocidad si yo la longitud de onda la divido por ese tiempo que nosotros lo llamamos periodo. Ahora, no solamente podemos usar esta ecuación, ya que nosotros también tenemos una relación entre el periodo y la frecuencia. Sabemos que el periodo es 1 partido por la frecuencia. Si nosotros reemplazamos eso en la ecuación de velocidad, que es longitud de onda dividido periodo, reemplazamos el periodo por 1 dividido frecuencia, nos queda esto. Y recuerden, denominador del denominador es el numerador. Así que la velocidad también la podemos encontrar multiplicando la longitud de onda por la frecuencia de la onda. Así como acabo de decir, podemos calcular la velocidad de la onda de dos formas: la longitud de onda dividiéndola por el periodo, o la longitud de onda multiplicándola por la frecuencia. De ambas formas obtenemos la velocidad. ¿En qué unidades se mide la velocidad? Si nosotros trabajamos todo en sistema internacional, es decir, la longitud de onda en metros, el periodo en segundos y la frecuencia en hertz, que es 1 dividido segundos, entonces la velocidad va a tener unidades de metros partidos por segundo. ¿Qué magnitudes físicas nosotros vimos en una onda? Entonces, medimos la longitud de onda, que es la distancia en que hace un ciclo. Medimos la amplitud, que es el desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio. Podemos medir el periodo, que es el tiempo en que tarda en hacer un ciclo. Y podemos medir la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que hay en una unidad de tiempo. Y en sistema internacional, cuántos ciclos hay en un segundo. Y la unidad de eso es el hertz. Y por último, podemos medir la velocidad, que es el desplazamiento por unidad de tiempo. Es decir, qué velocidad tiene la onda, con qué velocidad se propaga. Y eso vamos a calcularlo de dos formas, como ya vimos: la longitud de onda dividiéndola por el tiempo, o la longitud de onda multiplicándola por la frecuencia. Hagamos un ejemplo de un problema de ondas.
El edificio Sears, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada de 0,1 Hz. ¿Cuál es el periodo de su vibración? Cuando nosotros resolvemos un problema en física, ya que estamos empezando en física, lo primero que tenemos que ver cuando tenemos un problema es qué datos nos entregan. ¿Qué datos nos entregó este problema? Nos entregó la frecuencia. Segundo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos el periodo. Y tercero, ¿qué ecuación tenemos para poder solucionar ese problema, en donde la ecuación incluya lo que el problema me entregó y lo que yo quiero obtener? Esos son los pasos para poder resolver un problema en física de manera súper básica. Reemplazamos y el periodo nos queda 1 dividido en la frecuencia, que la frecuencia nos entregaron, que eran 0,10 Hz. Ese Hz significa segundos a la menos 1, como ya lo vimos, 1 dividido segundos. Y el periodo entonces sería de 10 segundos si nosotros hacemos esa división. Vamos con otro ejemplo. Una onda sonora se produce durante 5 segundos. Posee una longitud de onda de 0,7 metros y una velocidad de 330 metros por segundo. A. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? Y B. ¿Cuántas ondas completas se emiten en este intervalo de tiempo? De nuevo, el razonamiento es el mismo. ¿Qué datos nos entrega el problema? Nos entrega la longitud de onda, nos entrega la velocidad y cuánto dura la onda, que son 0,5 segundos. Segundo, ¿qué datos necesitamos nosotros para resolver el problema? Primero, la frecuencia. Y en la B nos preguntan cuántas ondas completas se emiten en ese intervalo de tiempo. Entonces nosotros tenemos un tiempo en el que la onda existió y queremos saber cuántas ondas completas, o sea, cuántos ciclos se completaron. Si nosotros necesitamos saber cuántos ciclos se completaron, necesitamos saber primero cuánto dura un ciclo, para saber cuántos ciclos hubo en ese tiempo de 0,5 segundos. Así que necesitamos el periodo. Si sabemos el periodo, o sea, el tiempo que dura un ciclo, podemos saber cuántos ciclos hay en 0,5 segundos. Y por último, ¿qué ecuaciones tenemos? Tenemos la ecuación que relaciona el periodo con la frecuencia, o la frecuencia con el periodo. Si nosotros transformamos esa ecuación y pasamos el t dividiendo y el f multiplicando, tenemos dos ecuaciones de velocidad que nos relacionan la velocidad con la longitud de onda, la frecuencia, y la longitud de onda y el periodo. La primera pregunta dice, ¿cuál es la frecuencia de la onda? Cuando nosotros queremos resolver un problema, tenemos que, después de saber las ecuaciones que tenemos, ¿qué ecuaciones nos relacionan primero lo que nosotros necesitamos, que es la frecuencia, con lo que ya hay? Tenemos longitud de onda y velocidad. Entonces sería esta ecuación. Esa es la ecuación que nos sirve porque la longitud de onda y la velocidad nos las entregan y solamente tenemos que despejar la frecuencia. ¿Qué hacemos nosotros cuando resolvemos en física una ecuación? Primero reemplazamos los datos con las unidades. Despejamos lo que necesitamos nosotros, que es la frecuencia. Ahora, como nosotros conversamos la última clase, las unidades funcionan como términos algebraicos, es decir, como si fueran numeritos. Si yo tengo uno arriba y uno abajo, eso se puede simplificar. Y el segundo que está dividiendo, lo voy a sacar de aquí y lo voy a poner acá, como multiplicando. Recuerden que funciona como un término algebraico, puedo pasarlo multiplicando hacia el lado y que esto de aquí es lo mismo que eso de allá. Y así la frecuencia nos queda de 471,4 Hz. Recuerden, los Hz son 1 dividido segundo. Así que ese 1 dividido segundo se transforma en un Hz y esa división de ahí es el 471,4. Y ese es el resultado de la primera, de la A. Para la B, nosotros tenemos que sacar el periodo, porque el periodo, sabiendo cuánto tiempo se demora un ciclo, podemos saber cuántos ciclos habían en los 0,5 segundos. Así que ocupamos esa ecuación, porque ahora que tenemos la frecuencia podemos calcular el periodo. Si aplicamos esa ecuación, lo mismo, reemplazamos los datos que tenemos y los que no tenemos los dejamos como incógnitas. Reemplazamos la frecuencia y aquí voy a repetir lo que hicimos al lado, pero un poco más lento. Lo que yo recomiendo es que separemos los números de las unidades. Entonces los números los ponemos a un lado y las unidades las ponemos al otro multiplicando.
Así los números me quedan acá y las unidades acá. Y puedo trabajar los números con los números y las unidades con las unidades. En este caso no hay muchas unidades que trabajar, pero en el caso anterior sí habían unidades que trabajar. Si yo 1 dividido en 471,4 me da el 0,0021 y el hertz es 1 dividido segundo. 1 dividido segundo, denominador del denominador, se convierte en numerador. Así que el periodo es de 0,0021 segundos. Eso me indica el periodo, cuál es el tiempo que toma hacer un ciclo en la onda. Ahora yo quiero saber cuántos ciclos hay en 0,5 segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplifiquemos un poco el problema. Supongamos que el periodo no hubiera dado 2, que la onda hace un ciclo en 2 segundos. Y que me piden cuántos ciclos hay en 6 segundos. Es fácil. Uno dice, 3. ¿Qué es lo que hice para llegar a ese 3? El 6 lo dividí en el 2. Lo mismo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que el tiempo total dividido en cuánto dura cada ciclo para saber cuántos ciclos hay en ese tiempo. Que es la definición de la división. El 5 segundos, que es el tiempo en que estuvo la onda, en que existe la onda, que duró la onda, lo dividimos en los 0,021 segundos, que es lo que dura cada ciclo para saber cuántos ciclos hubieron en la duración de la onda. Se me cancelan los segundos y me queda 2380 ciclos completados. Y ahí resolvimos el problema. Si se dan cuenta, los problemas no tienen una gran dificultad. Lo que sí hay que ser ordenado con las unidades, hay que ser ordenado con los números y hay que ser ordenado haciendo las ecuaciones. Si ustedes logran ser ordenados ahora, más adelante eso les va a servir mucho porque los problemas son más complejos, son más largos, tienen muchas más variables. Entonces la idea es que desde un principio seamos ordenados para trabajar, para poder hacer todo de forma muy metódica y llegar a los resultados correctos.